Ok, comencemos con la presentación. Ok, recuerden que estamos rastreando, o más bien estos textos, es para que ustedes conozcan un poco ciertos antecedentes que es necesario a históricos y contextuales, o sea, de México específico, cuando empecemos a discutir a los filósofos, ¿no? Cuando empecemos a discutir a Flores Magón y cuando empecemos a discutir a Villoro. Y eh, lo interesante en relación a esto es van a ver cómo vamos a discutir cómo en la concepción de espacio público que podemos rastrear tanto en los textos periodísticos de los Flores Magón como de Villoro, la noción de prensa y de cómo funciona la prensa y cuáles son sus alcances, sus objetivos, cuál es la técnica que un filósofo, la técnica de expresión y de exposición que un filósofo tiene que echar a andar al momento de escribir en un periódico para tratar de construir un espacio público, para dar su opinión pública, para generar un debate al interior de la publicidad, ¿sí? Van a ver que eso va a surgir allí, ¿vale? Y esto es un poco lo que estamos rastreando. Recuerden que toda la idea es ver cómo los filósofos mexicanos entran al espacio público, pero para esto hay que revisar las técnicas tanto, digamos, de difusión como las técnicas de exposición, ¿vale? Y por otro lado, los contenidos conceptuales que ellos quieren elaborar ahí, ¿no? Digamos, porque no es lo mismo, digamos, hay una discusión en Facebook con nuestro colega de Rafa y mío, con Carlos Romero, con un texto de Agamben, supongo que lo pudieron ver, si no vayan al perfil de Carlos Romero, que quizás es profesor suyo también, ¿no? Buen amigo, ¿no? Argumenta que Agamben en un texto, ¿no? Que es Adiós al estudiantado, ¿sí? Habla pestes de Agamben, porque Agamben en algún momento dice que todos aquellos profesores eh, que solo dan clases en línea son como esos profesores que en el momento del fascismo y de los totalitarismos y del nazismo firmaron con el régimen, ¿vale? Entonces esto es como muy interesante porque, digamos, es muy escandaloso ahí Agamben, es el estilo de Agamben. Quien lo haya leído en Homo Sager y otros textos sabrá que tiene unas afirmaciones que digamos de principio dices, ¿cómo está justificado, legitimado esto? Pero bueno, es un poco el estilo. Y la discusión es que es un texto que Agamben sacó, es un texto periodístico de Agamben, ¿vale? Y que parece más bien un manifiesto anarquista, ¿vale? Entonces, la discusión es si le puedes dar un alcance conceptual o le tienes que dar, ¿cómo tienes que leer eso? Si lo tienes que leer como un texto conceptual teórico, filosófico de Agamben que esté publicado al estilo de un libro, ¿no? De filosofía, o tienes que leerlo como un texto periodístico, ¿no? Que en un texto periodístico hay opinión o hay investigación o hay posturas ¿no? Del periodista, ¿no? O de quien escribe en ese momento. Entonces, la discusión en ese momento en este momento, relación a ese texto es importante y tiene que ver por cómo un filósofo escribe en un periódico, qué tipo de estilo de escritura y de técnicas de escriturísticas utiliza y qué tipo de medio, ¿no? Utiliza para eso. Lo interesante es que vuelva a ser como un periódico, en el caso de Agamben, y que sea un periódico digital, ¿vale? Esto es interesante, ¿vale? Uno podría decir, bueno, entonces, si un filósofo escribe como filósofo dentro de un periódico y si escribe como filósofo dentro de un libro, ¿son dos filósofos diferentes? Pues quizás, ¿vale? ¿Sí? Es como suponer que los apuntes de Nietzsche, ¿no? Que no tenían que ser publicados, tienen el mismo valor filosófico y conceptual y no tenemos que tener cuidado con ellos, que es textos que sí publicó como El origen de la tragedia, ¿vale? Entonces, hay una discusión ahí, ¿vale? En términos incluso metodológicos y incluso de cómo acercarse a ciertos textos de los filósofos que no son propiamente sus obras, ¿vale? Mayores. ¿Sí? Hay filósofos que en verdad prefieren, en vez de construir obras mayores, escribir conferencias
¿no? O aforismos, ¿sí? Y de aforismos hacen libros. Entonces, hay toda una discusión que en verdad, que aquí también intentamos respecto a los mecanismos de exposición, los medios técnicos de exposición y la práctica y la técnica filosófica digamos, de exponer y de elaborar el pensamiento filosófico. Entonces, digamos, dejando un poco esta discusión, ¿no? Que va a resurgir una otra vez cuando leamos a los Flores Magón y a Villoro, pasemos al texto, ¿no? Se llama Cultura y Poder, el papel de la prensa ilustrada en la formación de la opinión pública, de Inés Yubnovsky. Es un texto, la verdad, muy interesante, tiene mucha información, ¿no? Uno podría suponer que no está completamente construida, que tiene más bien referencias, pero que no está bien estructurado en términos argumentativos, pero que tiene muchas referencias y muchos casos que son interesantes para nosotros. Información que nos importa. Yo quería mostrarles, hay tres cosas que ella, vamos, hay como tres libros que ella comparte y que los rastré, ¿no? Que son como sus ejemplos respecto a cómo funcionaba o cómo empezó a funcionar la, la prensa ilustrada en México, ¿vale? Y uno de ellos es este texto que se llama Los mexicanos pintados por sí mismos, ¿no? Que es un texto del siglo XIX, si mal no recuerdo, ¿no? Que aquí está escaneado por la Universidad de Nuevo León, que tiene una base de datos maravillosa, una base de archivos para investigar. Hay unos textos de filosofía del siglo XVII bien interesantes, que en verdad si uno se dedica como a la historia de la filosofía en México, eh, encuentra cosas importantes aquí, ¿vale? Déjenme ver de qué año es esto, no me acuerdo. Si alguien tiene a la mano el texto de esta mujer, ¿no? Puede rastrear la fecha, ¿vale? Pero lo que le importa a ella resaltar es cómo la función, en este momento, la función de la prensa, ¿no? La prensa en sentido muy amplio, ¿eh? No solamente es periódico, ¿no? Está hablando de prensa como publicaciones también. En este momento tiene que ver con un carácter incluso retórico de conformación. En retórica se puede llamar como hipotiposis, ¿no? De construcción de una imagen de un personaje, vamos a llamarlo así, ¿no? Y este personaje eh, tiene que ver con el mexicano, con la conformación de la identidad mexicana. Entonces, es una tesis bastante fuerte, ¿no? Que los historiadores y los historiadores de la prensa en México están tratando de discutir, ¿vale? Como ven, hay muchas referencias que ella pone sobre esta discusión, que es una discusión que creo que nos debería importar a los filósofos mexicanos desde otro punto de vista, ¿vale? Pero bueno, y lo han discutido, ¿no? Hay historiadores en este tipo, filósofos que han trabajado. Vean, lo que quiere recalcar ella es esta figura, ¿no? Esta, ay, perdón. Estas cosas siempre pasan con los PDFs. Mejor acá. Con los PDFs. Lo que quiere recalcar ella es esta figura, ¿no? Es esta figura y luego la figura retórica, ¿sí? La construcción discursiva sobre lo que está aquí representado en términos de dibujo, ¿vale? Eso le importa en ese texto, por ejemplo, la coqueta, ¿no? ¿Qué tipo de personaje es, ¿no? ¿Cómo está caracterizado? ¿Quién ha escrito sobre la figura? ¿Vale? El arriero, el músico de cuerda. Hay otro texto o otro conjunto de textos que a ella le importa, que es el álbum mexicano. Este es de, creo que 1849. Yo solamente pude rastrear su índice, ¿no? El índice de lo que ella quiere. Vamos, son los archivos sobre los que está trabajando, ¿no? Y por último, esto sí se puede encontrar en línea, ¿no? En esta biblioteca digital que se llama La Ilustración Mexicana.
fíjense, es de digamos, de mediados del siglo XIX, porque más o menos el texto está rastreando esto, ¿vale? Está rastreando, según ella, es finales del XVIII hasta mediados del siglo XX, ¿vale? La función de la prensa, la función de la ilustración, de la prensa ilustrada en la conformación de la opinión pública en México, ¿vale? Es lo que está rastreando. Y le parece también interesante porque tiene tiene como las mismos estructura, ¿no? Y la misma pretensión que Los mexicanos pintados por sí mismos y el álbum mexicano, ¿no? Este es la ilustración mexicana, este es de 1851, y lo que ella quiere recalcar es el tipo de escritura, el tipo de imágenes, lo que buscan, ¿sí? ¿Cuál es el sentido de este tipo de textos y cómo están escritos y para quién están escritos, ¿vale? Para que vean, aquí está Google escaneando cosas, ¿no? Digitalizando cosas. Hay toda una historia maravillosa sobre eso, ¿no? Vean una imagen de Thomas Moore, ¿no? Hay cosas, la verdad, si uno se dedica como un poco a rastrear documentos para saber por qué afirman luego los filósofos, tiene uno que revisar, hacer como una archivística, ¿no? Al estilo de Foucault, ¿no? Entonces, quería mostrarles esto para que vean cómo sí uno puede, haciendo filosofía, rastrear ese tipo de archivos que va como a enriquecer incluso el análisis, ¿vale? El análisis de los textos teóricos que vaya a revisar. Pero en este caso es más importante porque tiene que ver digamos, la función de la prensa, ¿vale? Entonces, vayamos a la exposición. Primero quería preguntarles, ¿algo que les haya llamado la atención de este texto de Yudnovsky? ¿No? Porque lo vamos a confrontar un poco también con el de Rabotnikov, ¿no? Y van a ver cómo tanto la de Rabotnikov como este texto de una historiadora, como la exposición del investigador de bibliográficas tienen como los mismos presupuestos, ¿no? O tienen como cosas parecidas, ¿sí? Pero ¿les pareció algo interesante de aquí? ¿O que les llamó la atención en oposición en relación con lo de Rabotnikov? Creo que no. Bueno, ¿Vale? pues, Cristian. bueno, a mí me llamó más la atención cómo se pueden enumerar el periodismo, la prensa que había en ese momento desde Santana, con un periódico francés. Ok. ¿Cuántos periódicos habían en ese tiempo? ¿Y cuántos iban como que desapareciendo en el porfiriato? Ujú. Pero no me quedó muy claro porque como que los datos estaban mal interpretados, porque decía que el periodismo industrial estaba como que haciendo a un lado el político, Ok. como que No. desapareciendo, pero otros autores dicen que esto, que en realidad fue más ferviente, hubo más actividad en ese momento. Pero no me quedó muy claro si es porque eran interpretaciones, pero no sé si eran como un acuerdo o algo por el estilo. Ok, ok. Sí, de nuevo, estos textos es como mapeando ese espacio problemático, ¿no? Que señalas muy bien, porque en verdad este texto, ¿no? El de Inés también eh, busca dar un panorama amplio y por lo tanto trata también de mostrar todos los problemas en relación con la función de la prensa en la conformación de la opinión pública. Digamos, lo que nos interesa de principio es esta relación entre la prensa y la conformación de la opinión pública, ¿vale? Eso es lo que nos interesa, pero nos interesa también la forma en cómo se ha tratado de discutir épocas de la prensa, ¿sí? En este texto. Y esto que está señalando Cristian es importante porque hay una discusión entre los historiadores, ¿vale? Entre quienes investigan la cuestión, sobre todo en esto que está señalando. Ella lo dice, del paso de del periodismo político, ¿no? Del periodismo como de opinión política, de debate, a lo que se puede llamar, ¿no? O que se ha llamado la prensa industrial, ¿no? Nosotros estamos un poco más ya en la crisis de esa prensa industrial, ¿no? Incluso
hay un paso ahí que tampoco señala ella, o más bien que señala que tiene más bien con la última parte del texto, con el periodismo, con Alemán, ¿no? Con Alemán, perdón, ¿no? Con el prismo. La función del periodismo al interior del prismo no es propiamente la función de la prensa eh, mm, industrial, ¿no? Es una prensa más ideológica, no es una prensa que se dedica solamente a transmitir la información, sino es una prensa ideológica. Entonces, es una discusión entre historiadores, ¿eh? Eso es lo que quiero que quede claro, ¿no? Y que es relevante para que vean cuando revisemos a Villoro y a, y a Flores Magón, tengamos como cierto vocabulario conceptual para poder analizar lo que está pasando en ellos. ¿Sale? Esa es un poco la idea. No nos importa dejar en claro cómo funcionaba la prensa en tal o cual otro momento. Sí, o si tiene razón o no tiene razón. No es propiamente nuestra idea, es tener este vocabulario y estas teorías que nos ayudarían a analizar a los filósofos. ¿Vale? Esa sería como la pretensión. No sé si soy claro, Cristian. ¿Sí? Sí, Vale. Entonces, ¿alguien más que tenga una cuestión sobre este texto y sobre el de eh, el investigador? Si no, en verdad, vayamos y conforme avancemos, van saliendo las cuestiones. ¿Vale? Ok. Este texto, en verdad, a mí me parece muy interesante, ¿no? Yo les hice incluso un mapita, ¿no? Que se los pasé, un mapita como de los tópicos, de los temas que podrían ustedes revisar, ¿no? Digamos, no está absolutamente acabado, pero la idea es que esto puede ayudar a mapear las cuestiones que están dentro del texto, que también son muy amplias, son muy diversas, pero que todo el trabajo del texto o toda la aprendizaje del texto es ver cómo la función de la prensa, y sobre todo la prensa ilustrada, por eso le importa estos libros, ¿no? Y este compendio de imágenes sobre lo mexicano en la conformación de la opinión pública. Y aquí vamos a ir viendo cómo por lo menos en este texto no es lo mismo espacio público y opinión pública, ¿vale? Que hay como ciertos, que lo vimos en el texto de Nora Rabotnikov, ¿no? Que hay cierto conjunto de términos que acompañan al problema de la opinión pública, que son términos que no necesariamente se identifican con la cuestión de la opinión pública. Ok, ¿cómo lo sabremos? Vamos, la noción de de espacio público es como una noción política, de la teoría política de la modernidad, ¿vale? Y Nora Rabotnikov nos dice cómo se ha interpretado, nos dijo cómo más o menos se ha interpretado eso. Pero en relación con esta interpretación, que son básicamente tres, ¿no? Lo de lo visible, lo abierto y lo colectivo, ¿no? Y sus oposiciones, ¿no? ¿Cómo juegan estos tres principales, digamos, significados, ¿no? En relación con eso empiezan a aparecer otros en el texto mismo que Nora tampoco elabora, que es la publicidad, ¿no? La opinión pública, las funciones políticas del espacio público, las funciones sociales, las funciones colectivas, como el periodismo, las nuevas tecnologías, ¿no? La relación con la política. Empieza a haber un cúmulo de cuestiones que en el texto de Nora empiezan a discutir. Lo interesante es que también se notan en este texto de esta historiadora, ¿vale? Empiezan a aparecer un cúmulo de problemas como, digamos, la opinión pública, ¿no? Uso público de la razón, uso privado. Ah, porque esto nosotros queríamos, ¿no? O yo quería vincular la cuestión del espacio público más con esta cuestión que tiene Kant, que es de ilustración, que se llama el uso público de la razón, ¿no? Que de alguna manera adelantamos, tiene que ver con la función crítica del discurso, ¿no? Y la función digamos, del pensamiento en estos espacios de opinión pública, ¿vale? Entonces, ahorita vamos adelantando más. Entonces, hay un cúmulo de conceptos, digamos, como un mapa, ¿no? Problemático, que este texto los trata de presentar históricamente, que aparecen otra vez, por ejemplo,
cuando empieza a revisar la idea de la ilustración y de la fotografía, ¿no? Empieza a sacar la idea de la retórica y de una técnica retórica que es la memoria, ¿vale? Entonces, empieza a haber un cúmulo de problemas, ¿no? Que los vamos a arrastrar también aquí. Van a ver que van a aparecer. Entonces, yo les pasé mis subrayados, ¿no? Ustedes los pueden tener acceso a eso, un poco porque me gusta como mostrarles cuáles son mis procesos, ¿no? Para producir la clase, ¿no? Entonces, digamos, creo que el subrayado es una de las técnicas básicas tanto de estudio como de lectura filosófica, ¿vale? No en balde, en verdad hay bibliotecas digitales donde se guardan los subrayados de los filósofos. Conozco la de Hannah Arendt, ¿no? Y hay varias más donde en verdad se escanean los textos subrayados y los apuntes al margen de los filósofos, ¿verdad? Tendríamos que analizar de nuevo la figura del subrayado o de la técnica subrayado para la construcción del pensamiento, ¿vale? Esto, digamos, implicaría otras cosas, ¿vale? Entonces, la pregunta sobre la que se basa este texto, ¿no? De la historiadora es, ¿cuál es el papel de la prensa ilustrada en la opinión pública? Y sigue, para resolver este problema es necesario articular tres temas: las imágenes, la prensa y la opinión pública. Además, la modernidad y la ciudad. Esto es interesante porque de la ciudad dice muy poco, ¿vale? Es como un tema que está detrás. Lo interesante también aquí es que esta autora, y no solamente ella, supone que la opinión pública solamente se puede dar en un marco en un espacio de la ciudad, ¿no? Es citadina, ¿sí? ¿Por qué? Porque implica las técnicas modernas, en este caso la prensa, ¿sí? Y implica como procesos de constitución, de deliberación colectivos, ¿vale? Pero la idea es que estas técnicas de deliberación se pueden dar sobre todo en un espacio, sí, citadino, civilizado, vamos a llamarlo así. Es como es un prejuicio, pues, pero está allí, ¿vale? Y sigo, ¿no? Además, la modernidad y la ciudad son dos aspectos importantes en esta problemática, ¿vale? Y ella va a utilizar una noción de opinión pública que va a tomarla de Habermas, ¿vale? ¿Entendido cómo? Como procesos de deliberación colectivos, ¿vale? Pero esto es muy interesante. Va a utilizar esta idea de que los individuos se expresan para deliberar colectivamente asuntos relacionados con la comunidad, ¿vale? Y estos procesos, como lo vimos con Nora, no necesariamente tienen que estar estructurados institucionalmente, vamos, no institucionalmente como el, eh, el, digamos, los diputados o los senadores, ¿no? La Cámara de Diputados, ¿no? Sino que de alguna manera están vinculados con los procesos de conversación cotidiana, ¿vale? Y que esos procesos de conversación cotidiana van construyendo un espacio público donde se pueden los individuos opinar sobre las cuestiones que nos atañen a todos, ¿vale? Y dice que eh, se fue constituyendo este espacio de opinión pública de finales del siglo XVII hasta mediados del siglo XIX. Esta fue la etapa. Y se constituyó en la ciudad. Este es como otro de los puntos que señala ella. ¿Vale? Lo deja así abierto, pero es como su marco conceptual donde ella va a tratar de analizarlo. O sea, va a entender opinión pública en este sentido de Habermas, no en el sentido de Luhmann, ¿no? Que revisamos con Nora, ¿vale? Y con Rabotnikov. Y después dice, bueno, mi interés es más los procesos de construcción de opinión pública, ¿sí? En Latinoamérica y en México específicamente. Y ella va a tratar de analizar esta conformación de la opinión pública en relación con la prensa ilustrada, ¿no? De mediados del siglo XIX a mediados del siglo XX, en específicamente, este siglo completo, ¿sí? Y lo que le parece interesante, ¿no? Es que ella dice que la prensa sobre todo ha tenido un papel de creación en la entidad nacional, ¿sí? Pero dice que hay como dos modelos específicos que lo toma de otro investigador, ¿sí? Es el modelo jurídico que va desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, ¿sí? Donde se concibe la opinión pública como un tribunal neutro, ¿vale? Uno podría suponer
que los textos de Flores Magón, ¿vale? Están al interior de esta discusión o de esta concepción de este modelo o no, ¿vale? O si están en el otro modelo, que ella le llama proselitista, donde se concibe a la opinión pública como un campo de intervención política en donde hay facciones y partidos. Vamos, los periódicos eran lugar en donde los periódicos entraban en competencia, ¿sí? Vamos, esto es muy importante. Es un tema, en verdad, muy fuerte en relación, ¿no? Cómo los estados-nación en México, vamos, la nación mexicana, la nación latinoamericana, fue constituida técnicamente, para decirlo de alguna manera, ¿sí? Los mexicanos son mexicanos porque hubo una intervención no solamente estatal, no solamente regional, sino técnica, técnica en ese sentido. El periodismo tiene una función en la construcción de una imagen nacional y en la creación, tiene un papel en la creación de la identidad nacional. Pero este papel y esta función tiene diferentes modelos de ejercerse, ¿vale? Entonces, estos dos modelos, el jurídico y el proselitista, ¿no? Tienen diferentes formas en cómo el periódico, los textos ahí, ¿sí? Funcionan, ¿sí? Incluso, aunque los dos tengan esta pretensión de crear una identidad nacional, ¿sí? Funcionan de diferente manera. Vamos, el proselitista, ella dice, la prensa funciona como un arma política que buscaba constituir la opinión pública, ¿sí? O sea, buscaba constituir la opinión pública. Esto es interesante, ¿sí? El periódico busca constituir esta opinión pública. Digamos, si uno se pone a discutir conceptualmente, ¿la opinión pública es el espacio público? No necesariamente. ¿La prensa es el espacio público? No necesariamente, ¿vale? Pero la prensa, por lo menos aquí, esta historiadora dice que va a constituir la opinión pública, en oposición a un modelo anterior donde la opinión pública era un tribunal neutro, donde no se le podía constituir, sino que eran los jueces con los que uno llevaba su caso y argumentaba, por eso es jurídico, y la opinión pública daba su veredicto, ¿sí? Entonces, aquí es interesante estos dos modelos, porque en verdad vamos a discutir con Flores Magón a cuál de los dos es más adecuado, van a ver. Por otro lado, es un poco lo que decía Cristian. Ella en perdón, hay un punto que es importante. Dice que en este modelo del proselitista se utilizaban mucho técnicas, ¿no? De escritura, ¿no? Que es la ironía, la burla y el sarcasmo, ¿vale? Si uno en verdad lee los textos de finales del 19, la cantidad de burlas y sarcasmos que hay hacia los contrincantes es demencial. De hecho, hay una discusión sobre la caricatura política, ¿vale? Que es muy importante, incluso en la constitución de nosotros los mexicanos, para decir como una simpleza, ¿vale? Pero que de alguna manera los discursos están ahí como que somos sarcásticos, burlones, ¿vale? Pero tiene que ver con esta técnica, vamos, discursiva, ¿no? De presentación también del oponente, ¿no? No como alguien que es igual a ti, sino que hay ironía, burla. De hecho, lo podemos discutir con los memes que se utilizan ahora en la discusión en las redes sociales a muerte, ¿vale? Que implican la conformación, ¿sí? Del enemigo y aquí de la opinión pública, ¿vale? ¿Sí? Ok. A finales del siglo XIX, ¿no? Es lo que decía Cristian, hay un paso, o se discute entre los historiadores, un paso de la prensa política a la industrial, ¿vale? ¿Cuál es este paso? ¿Vale? O cómo concebir este paso. Digamos, la idea es que la, la profesión periodística el periodismo se fue profesionalizando, pero a la par hubo como intervenciones técnicas de masificación, ¿sí? Es decir, la prensa ya no era como artesanal, sino que se volvía industrial, ¿sí? Había ya casas de información bien establecidas y que las prensas eran automáticas, ¿sí? Por lo tanto, los tirajes eran mayores. Pero también hay cosas importantes que este texto nos señala. Por ejemplo, la noticia y la información como forma de escritura del periodismo
ocupa un lugar central en lugar de un artículo de opinión. ¿Sí? Ok, ¿qué quiere decir esto? Que en estos dos modelos, ¿no? Tanto en el jurídico como proselitista, priva más el artículo de opinión, ¿no? Ustedes van a ver cuando leamos a los Flores Magón que uno no encuentra que sea una noticia que te diga, por ejemplo, qué pasó, cómo pasó, quiénes estuvieron viéndolo, ¿no? Y que como ahora tenemos estas noticias, ¿no? En nuestros periódicos que te dice, eh, un mono se encontró en Reforma, ¿no? Y te dice quién lo vio, qué pasó, y ya, ¿sí? Y no te da ninguna opinión sobre ello, ¿sí? Esto, permítanme, ¿alguien llegó? Ok. Esto es importante, ¿sí? Este paso de una nota de información a un artículo de opinión, esta distinción entre información y opinión, lo podemos discutir en algún momento, ¿vale? Y van a ver cómo los filósofos hacen cosas extrañas con esto. ¿Sí? Ustedes en verdad pueden revisar los textos periodísticos actuales, ¿no? Por ejemplo, de nuestros profesores, ¿no? Hay muchos profesores que escriben en periódicos, ¿no? Y la forma como escriben. Y uno no sabe muy bien qué están escribiendo, ¿no? En qué estructura están escribiendo y tienes que rastrear este tipo pues de las técnicas escriturísticas del periodismo para saber por qué están escribiendo de esa manera y cuál es el tipo de afirmación que están haciendo, ¿vale? Por otro lado, la historiadora dice que en este momento, finales del 19, todavía, digamos, la lectura era colectiva. Ella dice que los periódicos, incluso aunque fueran de noticia, era una lectura colectiva en voz alta en los cafés. Esto va a ser importante, ¿vale? Sí, van a ver por qué, digamos, sobre todo en Flores Magón. Los Flores Magón en verdad escribían sus periódicos para que lo leyera una colectividad, no lo leyeras tú como individuo, ¿sí? Sino una colectividad y generar procesos comunitarios. ¿Sí? Ok, hay otra cosa que está ahí que es mucho más compleja, que no, ella no lo elabora muy bien, pero es esta idea de hay un carácter prescriptivo en la noticia o en la información, ¿sí? No es como en la opinión que quiere constituir la opinión pública, sino que quiere, pues eso, prescribir la forma en cómo lo social uh, se lleva a cabo, para decirlo de otra manera. Todas sus análisis de las notas policíacas, ¿sí? En las notas policíacas, al final, o la forma como estaban escritos, prescribían que quien tenía que ejercer la justicia era el Estado, ¿sí? No la sociedad, no una forma de la venganza, sino el Estado tenía que llevar a cabo la justicia, llevar a cabo la ley. Este carácter prescriptivo al interior de una noticia, de una información, es un rasgo interesante y bastante complejo, ¿vale? Que ella no lo trabaja ahí, ¿vale? Pero dejémoslo cuando veamos sobre todo los textos de Villoro, ¿sí? Ok, lo recordaremos, por favor. Luego, esta idea es interesante, digamos, ¿cuál es una de las pasos o cómo caracterizar un paso? ¿Cuál es una de las razones por las que esto se puede mantener? ¿No? Es que la prensa, como prensa industrial, se vuelve un negocio mercantil. Si, si uno revisa las imprentas de los Flores Magón, sabrán que no ganaban dinero con eso, que siempre tenían problemas económicos y no podían mantener la prensa, se las quitaban y tenían que comprar otra de no sé dónde, ¿vale? ¿Por qué? Porque no pensaban la prensa como un negocio mercantil. Y hay otra cosa que empieza a aparecer aquí, que es que va unido con el carácter prescriptivo, es la prensa como un proceso de legitimación. ¿De quién? Pues básicamente de las instituciones estatales, ¿vale? Aquí se está refiriendo sobre todo al PRI, ¿sí? Un poco más adelante ya en el siglo XX, ¿sí? El periodismo empieza a tener un carácter de proceso de legitimación y en verdad ustedes vayan a la Hemeroteca Nacional y van a encontrar muchos periódicos de los 20, 30, 40, en donde las notas están legitimando ciertas eh, políticas estatales. Bueno, todavía tenemos ese tipo de notas, ¿vale? Todavía tenemos ese tipo de notas en donde ya
si se fijan, el artículo no es de opinión, sino que de alguna manera está utilizando la estructura de la noticia informativa, ¿no? No para constituir la opinión pública y que haya un debate, sino para legitimar discursivamente, ¿no? Dando razones, lo que se hace o no se hace en términos políticos. En verdad, hay muchos de esos periódicos. Podemos encontrar notas sobre esto. Por otro lado, hay algo que está en esta nota, es pequeña, pero que en la conferencia que da el investigador de bibliográficas aparece más, que es la idea del consumo y del esparcimiento. Esto en verdad es interesante desde otro punto de vista. Si ustedes ven la obra de arte en la época de reproductividad técnica de Walter Benjamin, ustedes encontrarán en verdad más elaborada esta discusión, ¿no? En términos filosóficos, sobre cómo el periódico, ¿no? La fotografía, el cine, ¿no? La radio, ¿no? Implican una construcción de consumo y de esparcimiento, ¿sí? Y que tiene que ver con una cultura masiva y la vinculación con la ciudad, ¿vale? Esto no nos interesa tanto a nosotros, solamente quería señalar lo que está en el texto y cómo la opinión pública también tiene que ver con esta figura del consumo, ¿sí? O con la publicidad, ¿sí? También hay un desplazamiento hacia estas ideas, ¿sí? Entonces, no lo vamos a discutir tanto, quizá en algún momento, pero esto creo que queda un poco fuera de lo que el semestre va a ser. Y por último, ella señala cosas muy rápido sobre la función de la prensa a mediados del siglo XX, más como una prensa de control social, ¿sí? Y la aparición de la publicidad en el sentido fuerte, ¿no? Ya pensada, construida, construir las imágenes para alterar o para tratar de construir el consumo y el esparcimiento de la masa. Pero esto es interesante, la figura de la prensa como control social, que no es, perdón, está relacionada, pero no es la cuestión del proceso de legitimación y el carácter prescriptivo, que está en la finales del 19, ¿no? Ni estos modelos de la prensa proselitista y jurídico. Pero ella no avanza más en esto, ¿sale? Entonces, quisiera quedarme un poco aquí, ¿no? Y que me digan cómo vieron el texto en relación a mi exposición, ¿sí? Emilio Peñalosa hizo una pregunta en el chat, mientras creo que yo exponía, que es imponer la noticia como nuevo método de información en lugar de artículo de opinión, ¿tuvo como objetivo callar voces críticas? Digamos, no sé cómo responderlo. Esto es un tema de investigación. En el artículo no viene como muy elaborado. Sí, pero ella, vamos, en el artículo lo que señala básicamente es eso, que son técnicas completamente diferentes de construir un periódico y de tener injerencia o no en la opinión pública, ¿vale? No sé si una noticia, vamos, y dar datos, la discusión que tenemos ahora, ¿no? Respecto a los datos de la pandemia, ¿no? Si tú das unos datos estadísticos, acallas las críticas hacia el régimen, hacia las medidas del régimen, ¿no? Del Estado, no sé si funciona de esa manera, ¿vale? Porque pensarías que la información, les voy a poner en el Classroom un pequeño análisis que hace Benjamin, ¿no? Lo pongo porque es filósofo, ¿no? En relación con qué es una noticia, ¿no? En un texto que se llama La tarea no es la tarea del traductor, es el narrador, ¿no? En el narrador, Benjamin está tratando de mostrar cómo funciona una noticia en términos en estos términos, ¿no? Cómo la técnica, lo que hace la técnica escriturística de la información es que, uno, no deja la opinión y dos, no te da el sentido del acontecimiento. Eso es lo que le importa a Benjamin, ¿sí? Pero no sé si tenga la función de acallar críticas, ¿eh, Emiliano? ¿Sí? Pero bueno, ¿alguien que quiera señalar otra cosa?
que le parezca interesante, en verdad que no entienda absolutamente nada. Sí, esto intentaremos aclarar. Rafa, ¿que quieras señalar algo? ¿O ya se fue? Ah, ahí está Rafa. Ujú. Sí. Pues yo solo, por ahora, una de las cosas que sí como resaltaría es que sí se nota que no hay como demasiado trabajo conceptual, ¿no? O sea, como que es un poquito débil eso en el texto. Y, por ejemplo, cuando menciona esto de los modelos que propone Palti, el modelo jurídico y el modelo político, o sea, nos dice que son modelos sucesivos. Entonces, que hubo uno que tiene cierta preeminencia durante un tiempo, se desarrolla y que después como que empieza a ser abandonado y empieza otro, ¿no? Y parece que pensarlos como modelos sucesivos no es lo más útil, ¿no? O sea, uno ve eso y dice, bueno, parece que bien se puede ver la coexistencia de estas distintas maneras de entender el papel de la prensa a lo largo de todos esos siglos, ¿no? En especial cuando ve uno a escritores como Sarco o piensa uno en el trabajo que hacían personas como Alamán o Mora en los Ujú. periódicos. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que a pesar de lo que diga ahí la autora, podríamos mejor entender esos modelos no como modelos sucesivos, sino justo como dos maneras distintas, ¿no? De ver el quehacer periodístico en esos siglos y pensar que no son excluyentes, porque creo que si los pensamos de esa manera, pues como que no nos abona mucho luego a la comprensión de esas formas De de hecho, hacer periódicos y cómo es que se echaban tierra a veces entre ellos. se nota muy claramente con, digamos, yo señalaría 3 puntos, ¿no? El uso de la ironía, ¿no? En los periódicos, cómo funcionaba, que se ha discutido. 2, cuando trata de caracterizar el periodismo de información como legitimación. Y 3, cuando piensa ya el periodismo como control social, ¿sí? Como su función de control social. Dice, a ver, espérame, ¿eh? ¿Los tienes que pensar sucesivos o solamente son problemáticas y posturas? Ahí se nota que no es muy claro. O sea, el texto es muy rico en esto, pero sí hay como algo que creo que también estamos haciendo aquí, ¿no? Desde el semestre pasado. Tratar de construir el marco conceptual donde pensar, eh, digamos, la prensa y el espacio público, ¿no? Esto creo que hemos avanzado en ciertas cosas, pero sí, en este texto es muy rico por ciertas cosas, pero esa falta sí le hace. No sé, alguien más que quiera señalar algo. Gracias, Rafa. Que le parezca interesante el texto, ¿no? Yo tengo, Ok, ¿quién? Ah, cuando, Cristian. este, cuando menciona, las noticias esencialistas, esas que intentan como que meter una opinión política en una noticia que supone que es informal, Ujú. cuenta como una crítica, una opinión pública, pero con enfoque, con una crítica moral, porque al final es lo que, bueno, pone un ejemplo, que supone que como que le pone la culpa sobre una noticia, sobre una muerte, sobre un robo al gobierno, que es su responsabilidad, etcétera. Ujú. Sería como una crítica moral, en las noticias. Creo que hay un punto ahí que puede ser tal cual. Por ejemplo, podríamos revisar fue el Estado, ¿no? En Ayotzinapa, que en verdad que es paradigmático eso, ¿vale? Cuando dices que fue el Estado la matanza, ¿no? ¿Qué estás discutiendo? No le estás dando una responsabilidad de qué tipo. Lo estás construyendo cómo, ¿no? Al, al, al Estado, moralmente, políticamente, ¿sí? Lo que ahí quieres sostener es que quieres hacerlo responsable de eso, pero ¿en qué sentido? No es muy claro, ¿sí? Pero más o menos funciona así, ¿vale? La construcción
como aquí se representa de la opinión pública, es como de un conjunto, ¿no? Voy a decirlo así, de verdades que todo mundo comparte. Por ejemplo, ¿quiénes son los mexicanos? ¿Sí? Rafa, digo, ha trabajado mucho la figura del mestizo, ¿no? Sí tiene que ver con esos procesos, donde el mexicano termina con, digamos, creyendo que es el mestizo, ¿no? Pero son estos como discursos generales, ¿no? Estos discursos que uno puede echar mano, pero los periódicos tratan de construir eso. ¿Eh? Por ejemplo, lo decíamos en la segunda clase, ¿no? Una de las discusiones sobre el espacio público o de la publicidad y de la opinión pública respecto a la facultad con la discusión feminista es que las autoridades, ¿no? Son ineptas, ¿vale? Y es un lugar común, ¿sí? Ya como que de alguna manera se puede usar, ¿sí? Saca un comunicado en Facebook la facultad es, sí, pero hubieran respondido rápidamente a las MOFIL, ¿eh? Siempre se hacen este tipo de cuestiones. No estoy diciendo que sean verdad o no, pero son como un reservorio discursivo que se utiliza para la discusión política. Igual, en el caso que está señalando Cristian, ¿sí? Mucha de esta discusión es cómo funciona eso, cómo funciona el espacio público, cómo funciona la opinión pública, cómo se puede intervenir en él, ¿sí? Cómo se puede intervenir en él para cambiar o no la percepción, la sensibilidad. Vamos, hay una discusión ahí, ¿no? Con Luhmann también si regresa en ese texto de Robotnikov donde habla de Luhmann, de la atención, ¿no? De la percepción. Alguien como Benjamin va a hablar más bien de la sensibilidad, no de la construcción estética, ¿sí? Que aparece en el espacio público. Por ejemplo, ¿por qué vemos todos cierto tipo de películas en Netflix? Eso es una intervención del espacio público de visibilidad, ¿sí? Según los autores. Y aquí tienes más o menos la idea, ¿sí? ¿Qué tipo de discurso quieres, digamos, posicionar y para qué? ¿De qué manera? ¿Qué se busca? ¿Sí? ¿Es moral? ¿Es político? En verdad, la afirmación de fue el Estado es muy clara, ¿sale? O, otra, van las consignas políticas, ¿sí? Lo privado es público. Uh-huh. Ahí hay intervención de nuestros vocabularios, nuestros discursos, de cómo atendemos cosas. Lo interesante de este texto es que está analizando la función de la prensa y de cómo se constituye una identidad nacional, por de principio, pero cómo funciona también, ¿eh? ¿Cuáles son sus funcionamientos y sus técnicas, sus maneras? ¿Vale? Esto es relevante. No sé si soy claro, Cristian. Sí. Vale. Emiliano, por favor. Sí, yo quería destacar del texto el momento, o puede decir el parteaguas que ella pone acerca de la prensa industrial con el surgimiento del periódico El Imparcial en el régimen de Díaz, ¿no? Que puede ser el detonante, ¿no? Con este momento de la fundación de ese periódico que ayudaba a legitimar y a tener, como tú decías, un control social, ¿no? De la población. Sin embargo, cuando lo vinculas este hecho con su supuesto y su modelo que vimos de Nora, de Habermas, del espacio público como este lugar de discusión pública, que es tomado, que era la esfera pública burguesa, que era el lugar ilustrado, ¿no? ¿Qué pasa cuando el Estado toma la opinión pública con un periódico en este ejemplo, ¿no? Podría ser por otros medios, no sé, en otros supuestos, pero ¿qué pasa con el modelo de Habermas, de este lugar del espacio público como el lugar donde emancipador, ¿no? Que decía Nora, como lugar donde se gesta la voluntad popular, ya ahora tomada por el Estado, en este caso en el momento de la dictadura de Porfirio Díaz. Así que yo quería vincular estos dos, porque empieza con ese supuesto del espacio ilustrado, pero se cae cuando dice, no, la prensa sirvió para esto y era la herramienta para
de la opinión pública en el espacio, ¿no? Para tener legitimidad en el espacio público. Legitimidad, control, ¿no? Como le Ajá, llama. exacto. De hecho, en verdad, esa es una discusión, porque recuerdas que Habermas, de nuevo, Habermas está hablando a un nivel filosófico y con la figura del espacio público ilustrado, ¿sale? Y es una interpretación eh, de los textos, de los ilustrados y de ciertas funciones de los medios, ¿vale? Recuerden que cuando leímos a Kant, Kant sí pone pues la prensa y la, y la universidad, ¿vale? Como productoras y transmisoras, no sé, ¿no? Donde se transmite, difusoras de la opinión y lugares donde se debate públicamente, ¿vale? Los franceses, lo señalábamos, tenían que ver más bien con la, con, con el, con los cafés, que aparece también aquí en México, ¿no? Parece que nuestro modelo tiende un poquito a veces mucho más al francés en cierta época, ¿vale? Ok, lo que está señalando, de nuevo, este trabajo es fuerte, ¿sí? ¿Cómo vinculas un espacio, vamos, un vocabulario conceptual con análisis tipo Habermas con ciertos datos históricos que son como lo que nos está dando esta investigadora, ¿no? Y cómo estos vocabularios de descripción de lo que pasaba en un momento con un periódico como El Imparcial eh, tienen que ver o no con lo conceptual, ¿sí? Eso es un poco lo que estamos tratando aquí con los filósofos, ¿sí? Eh, porque tienes ahí un lugar de articulación interesante, porque un filósofo va a tratar de hablar conceptualmente, de cierta manera, para intervenir lo que él concibe como opinión pública en un medio técnico. Entonces, yo, de alguna manera, me esperaría que guardaras esa pregunta y la reformuláramos cuando leyéramos, sobre todo, a mí me gustaría más Villoro, ¿vale? Cuando leamos a Villoro, en el momento que esté escribiendo, quizá esa pregunta la podamos responder, porque ahorita, en verdad, lo que tenemos, desde mi punto de vista, no sé cómo adelantarla, ¿sale? Si realmente se quebró o no el espacio público, ¿sí? Como dice Adnora, ¿no? Sí, cuando entran los medios de comunicación masivos, sí hay una crisis, porque entonces empieza no solamente la censura, sino la propaganda, ¿no? Que la propaganda es otro mecanismo de intervención y de constitución de la opinión pública, ¿sí? Entonces, me parece muy buena pregunta, Emiliano, pero digamos... Y ver hasta dónde se puede estirar un modelo, ¿no? Para adecuarlo a la realidad, ¿no? Hasta dónde puede llegar esta visión, ¿no? Tal cual, o tendríamos que hacer otro tipo de análisis, ¿no? Usando otros filósofos, ¿vale? Eso sería como la idea. Deriani. Sí, bueno, no sé si igual y me desvío un poco, pero ahorita que mencionaste lo de las consignas políticas, específicamente de lo privado es público, me remitió a esta propuesta que no tiene tanto que se dio por parte de Morena, uno de los diputados, senadores, no recuerdo, soy malísima para los nombres, había propuesto que los fulanitos de INEGI pudieran acceder a los domicilios físicamente y cuantificaran todos los bienes y cosas y demás para evaluar la concentración de riqueza y que estos datos se hicieran públicos, aunque cualquiera pudiera, ¿cómo se llama?, checarlo. Esto se frenó, afortunadamente, porque era como medio raro eso. Se frenó, pero quedó una propuesta un poco más, pues, rara e incluso peligrosa, ya que, o al menos desde mi punto de vista, ya que quedó de la siguiente forma. Sí se puede acceder, pero a las cuentas bancarias, ver qué hay en los fondos, qué tanto es lo que hay y en qué zonas. No publicar por los nombres, ¿no? Fulanito tiene tanto en la cuenta y tantas tarjetas, así, sino que en tal zona, por ejemplo, en la zona de Polanco, las cuentas están alrededor de tantos miles de pesos, ¿no? Y en tal otra zona están en tantos. Entonces me quedé pensando, eso, más allá de que es como un allanamiento de morada, de privacidad, va a desatar una ola de inseguridad, ¿no? ¿Y hasta qué grado la situación de ser público
nos pone también en riesgo. No Sí, sé si hay, he sí, desviado. sí. Sí, hay muchas cuestiones en tu intervención, ¿no? Que son importantes y relevantes que tendríamos que discutir más a fondo. Creo que la noción de público que estamos tratando de elaborar aquí no, no utiliza esta distinción moderna, ¿no? Que toda vez utiliza entre el individuo y lo colectivo, ¿no? Entre espacio público sería, que también lo señala Nora, ¿no? Y que a ciertos momentos aparece, en donde lo que tiene el individuo y lo que puede tener acceso todo lo colectivo, ¿vale? Que eso todavía funciona, ¿vale? Eh, incluso en la consigna de feminista también se utiliza un poco en ese sentido, pero cambian las caracterizaciones, que lo podríamos discutir acá. Eh, um, por otro lado, el, este tipo de casos que tú estás señalando, Nora lo trabaja como la privatización del poder. ¿Te acuerdas? La última parte del texto, cuando habla de la crisis del modelo ilustrado o del modelo moderno del espacio público, ¿no? Lo trabaja como es que no me acuerdo las palabras, como la colectivización del Estado y la estatización de lo público, ¿no? Como que ahí caes para ella, ¿no? O por lo menos en la forma como lo está elaborando, cae la caracterización eh, individuo colectivo, comunidad que está, o privado público, cuando se entiende privado público como individuo colectivo, ¿no? Entonces, ella dice que quizá tendríamos que analizar ese tipo de cosas desde otro punto de vista. Y entonces, dice, aparece la noción de privacidad, que digamos, entrar a la casa por los del INEGI, ¿no? O entrar a tu cuenta bancaria, parece que atacaría tu privacidad, pero tu privacidad no eres tú, ¿sí? Como individuo. Ahí se crea otro espacio, ¿no? Que algunos hackers, ¿no? O, digamos, activistas de las redes sociales y de la cuestión digital le llaman privacidad, ¿no? Cuando tú dices, bueno, puedes dar acceso, por ejemplo, Zoom, ¿no? Ahorita estás dándole acceso a tu, no sé dónde estás, la sala, recámara, el espacio donde estás, ¿sale? Emiliano igual, ¿no? Rosalba igual, ¿no? Aunque, digamos, tienes una cortina o tienes mi pared, ¿no? O libros, le estás dando acceso a esto que se llama publicidad. Esto no es individual, ¿vale? No es la figura del individuo, ¿vale? Pero esto tampoco se ha elaborado conceptualmente fuerte, ¿sí? ¿Sí? Todavía. Es una discusión ahorita, ¿vale? Pero el ejemplo que tú pones es claramente un ejemplo que pone Nora, o sea, que toma en cuenta Nora. Pero por otro lado, nosotros tratamos de pensar el espacio público desde un espacio político fuerte, ¿vale? Ahorita lo elaboramos. Ok, no sé si, digamos, ayuda en algo de Eriani, ¿no? Sí, Ok, sí, ya como que me vale. quedó más claro. Vale, intentamos, ¿eh? Porque en verdad los casos tendríamos que analizarlo punto por punto y nos llevaríamos más tiempo, ¿vale? Entonces, ¿alguien más que quiera señalar algo más del texto de Inés? ¿No? Yudkowsky, perdón. ¿Eh? ¿Nadie? Si no, vayamos al video, que el video es bastante interesante, ¿no? Más bien pone Francisco, casos. ¿Quién? Perdón. Emiliano, Emiliano. Ujú. nada más rápido ya para terminar. No, no. También el papel del cartón, ¿no? De la caricatura, de la sátira política, ¿no? También Ujú. le importa mucho a la autora, ¿no? Cómo eso era más accesible también para las clases más populares y no también solo para los ilustrados, ¿no? La sátira en las caricaturas Esa, políticas. en verdad, eso se ha discutido mucho. Hay muchos libros sobre esto, ¿no? Eh, sobre el humor, ¿no? Sobre la ironía, sobre la burla, ¿no? Sobre la sátira, ¿no? Muchos de nuestros grabadores, cosas así, ¿no? Tienen como esta idea, ¿no? De que ahí hay algo, ¿no? Incluso Emilio Uranga, ¿no? Filósofos de la talla, como se dice ahora, ¿no? De Emilio Uranga, ¿no? Que quién sabe se quiere decir con eso, ¿no? Utilizan la figura del peladito, ¿no?
como parte de nuestra Constitución. Pero ahí la discusión es si eso no está construido retóricamente, técnicamente en la prensa, ¿no? Es decir, uno podría analizar cómo llegó a Uranga, ¿no? La idea del peleadito, si no fue por una constitución anterior del periodismo, ¿no? Se fue constituyendo como objeto y como identidad, ¿no? Como objeto discursivo y como identidad nacional, ¿sí? Nos reímos ante la muerte, pues eso básicamente es un cartón de posada, no sé, ¿no? Pero eso es, tendríamos que en verdad analizar estéticamente y retóricamente cómo funcionan esas imágenes, ¿sale? Eso es como relevante, no sé, desde mi punto de vista. Pero por eso también quería mostrarles este tweet, ¿no? Este tweet que les puse ahí, porque me parece como que juega con esta idea de ironizar con el poder, ¿sí? Que ahorita lo vemos. Solamente Deriani levantó la mano. ¿Sí? Sí, nada más para pues, contribuir con este último comentario de Emiliano. Hay un texto buenísimo que es La fenomenología del relajo de Jorge Portilla y es excelente justo para entender como esta parte tan pues curiosa del mexicano, de ese humor tan cargado, de que no le tenemos respeto prácticamente a nada y lo esquematiza muy bien. Sí, ahí, digamos, no me acordaba del texto, lo tenían, ¿no? Pero no me acordaba bien. Pero en serio, habría que revisar si no fue una construcción del periodismo, ¿sí? Dice Rafa, si quieren un ejemplo bien interesante, aquí pueden ver una conferencia sobre la evolución histórica de la representación de Juárez. Puso un enlace en el chat de YouTube, ¿no? Ustedes pueden revisarlo, ¿no? Como un ejemplo. Rafa, lo voy a poner en Classroom en un rato, ¿no? Para que lo tengan quien no venga acá, ¿vale? Ok. Yo sí quiero que veamos ese tweet, ¿no? Ese tweet que me parece interesante, un poco para discutir esta función del humor, ¿no? Y cómo podríamos, porque estamos en verdad, en estas clases todavía estamos pues investigando, ¿no? Vamos, las clases son de investigación, ¿no? Entonces, estamos investigando cómo acercarnos a esta cuestión y cómo nos vamos a acercar más con los filósofos, que va a ser interesante. Este tweet está tratando de, pues no sé qué está tratando de hacer, no sé si es ironía, si es broma, tendríamos que revisar, ¿no? Cada una de estas categorías. Es de esta tuitera, ¿no? Que se llama @miblog_es_tu_blog, suena raramente como un bot, ¿vale? No estoy diciendo que lo sea, ¿no? Y ponen Fighting COVID-19, ¿no? Alemania contra México. Y ya sé esto, ¿no? Contrapone, fíjense, es una técnica muy sencilla, ¿no? Pone dos imágenes y deja que la significación se produzca. Y esto es lo importante, ¿no? Pone dos imágenes, la primera ministra creo que es de Alemania, y pone a nuestro presidente, ¿vale? Y por un lado, en Alemania están utilizando la ciencia, ¿no? O más bien, se está eh, eh, asomando, no sé, viendo a través de un microscopio cualquier cosa que eso sea, no necesariamente el virus, ¿no? Y por otro lado, le están haciendo una limpia, ¿no? A nuestro presidente. Pero es una técnica en verdad bastante interesante, ¿no? Dos imágenes contrapuestas, ¿no? En una parece que tenemos que entender que es la ciencia y por otro lado hay que entender que son técnicas ancestrales o brujería, no sé, ¿vale? Es muy complejo, ¿no? En verdad terminar de analizar cuando uno hace este tipo de análisis. Y dice pelea, ¿no? Fighting, ¿no? Contra el COVID, ¿no? Sería como la idea, ¿no? Una forma de traducir esto. Y contrapone a Alemania contra México. Obviamente está tratando de también contraponer primer mundo, segundo mundo, ¿no? La claridad de la ciencia contra la oscuridad de la brujería, ¿no? De la magia, ¿sí? Y entonces la pregunta es, a ver, sería como una forma de formularlo, a menos que me ayuden, ¿no?
Por supuesto está la cuestión que se le señaló una otra vez, se le contestó, que era colonialista, ¿no? Y que era blanco. Vamos, se discute de esta manera en Twitter, ¿sí? Porque aquí aparece alguien, ¿no? De raza blanca, como se utiliza, ¿no? Y aquí mestizos y de raza indígena, ¿vale? Sería como la idea. Y entonces hay no necesariamente una valoración, aunque se ha señalado otros que se está valorando, ¿sí? Entonces, la discusión en verdad en el espacio público es tan ambiguo como esto, ¿eh? Y entonces, imagínense un filósofo tratando de discutir aquí, ¿eh? Esto es lo divertido y eso es lo interesante que vamos a ver con nuestros filósofos. Entonces, está tratando de decir algo así como, miren, cómo se lucha en Alemania con la luz de la ciencia, ¿no? Y en México con limpias, ¿sí? No sé, de perejil, cualquier cosa, ¿no? Y entonces hay una confrontación en imágenes muy fuerte, ¿sí? Que eso es lo que quisiera yo señalar. Ok, eso es, eso es ironía, eso es burla, eso es intervención en el espacio público en términos de burla o no, de sarcasmo, o es otra cosa. Eso es control de la opinión pública. Eso es un chiste nada más. ¿Sí? ¿Qué está produciendo eso? Porque en verdad una de las derivas de nuestras discusiones también van por ahí o pueden terminar ahí. Porque se hacen enunciaciones, ¿no? En un espacio, ¿no? Que tiene como mucha visibilidad y que va a ser transmitido lo que estés enunciando masivamente. ¿Qué efecto tiene? Porque en verdad los filósofos cuando escriben en el espacio público, cuando tratan de generar una opinión una opinión pública, sus cometidos son muy claros. ¿Sí? Cuando leímos a, a Plotino Rodacanate y a Carlos Pereira, era claramente qué querían discutir. Nos gusta ser muy claros, ¿no? Y nos gusta como dirigirnos perfectamente a nuestro enemigo. ¿Sí? Aquí, en esa afirmación, ¿no? Perdón, en este tweet, ¿es ironía? ¿Cómo lo agarramos? ¿No? ¿Vale? Pero bueno, pasemos al video un poco para ir terminando, ¿no? Que a mí el video me pareció muy, muy interesante. Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? Bueno, no es duda, un poco sí. Luis Enrique. Hace unos días, por ejemplo, yo vi un video que compartieron demasiadas personas en Facebook y en todos lados de Imagen Noticias, donde sacaban a la luz pues la gente saliendo a las calles y demás con la pandemia digamos, en proceso de quedarse en casa. Y lo que yo me di cuenta es que, bueno, de primera instancia grababan los rostros de la gente, ¿no? Y, y más allá de eso, lo que generaba en toda la gente, digamos, que lo veía a través de redes sociales, era un completo rechazo, ¿no? Y publicaban cosas como, no, es que ¿por qué salen a sus casas? Que son tal o cual Sí, cosa. sí, sí. Y yo me puse a pensar, bueno, es que los están grabando, ¿no? Independientemente de que se deba salir o no de casa, están grabando a la gente que está saliendo a las calles y están grabando su rostro y lo están exponiendo, pero no con la finalidad de exponerlos como lo que no se debe de hacer, ¿no? Sino con la finalidad de exponerlos para quemarlos y que entonces la gente no quiera salir a las calles, porque dice, ay, voy a salir a las calles, pero me van a grabar. Y entonces me recordó un poco a la lectura de Foucault de Vigilar y Castigar, ¿no? O sea, primero nos están vigilando en el sentido de que nos están filmando. Bueno, la verdad es que a mí no me filmaron, pero están filmando a la gente. Te tapaste el rostro. Ay, no. Y la están exponiendo de una manera terrible, ¿no? Y lejos de que mucha gente diga, ay, no, pues sí, no voy a salir a la calle, lo que está generando en verdad es un debate y un pleito interminable entre nosotros como Eh, sociedad. hay
hay muchas discusiones sobre eso actuales. Una de las derivas de esa discusión es que se le llama linchamiento mediático, ¿vale? Sí, se llama linchamiento mediático. Lo han tratado de trabajar ciertos militantes, igual de las redes sociales y de la tecnología de este tipo. Si yo no estoy tan seguro, que señalas a Foucault me parece interesante, porque Foucault en esos trabajos sí está pensando en un espacio público, pero político, ¿no? Sí, en el espacio de visibilidad, lo que llamaríamos después el espacio de visibilidad, ¿no? Cómo lo están presentando y para qué lo están presentando. Sí, un poco el texto que estamos revisando, el espacio público de visibilidad está, vamos, lo que dicen los periódicos que tenían galería de rateros, ¿sí? Vamos, había en los diarios policíacos, mostraban al ratero cómo era, ¿sí? Para que te quedara la imagen, ¿no? De quién podría ser un ratero, ¿no? Como ahora que todos se visten chacas, como se les dice, ¿no? ¿No? Esta imagen, ¿no? Esta imagen está construida, ¿sí? Está construida técnicamente. Esa es una de las cosas que tenemos que aprender. Foucault en Vigilar y Castigar, no solamente en ese, y en sus textos sobre interpretación del espacio público en Kant, ¿no? Y la Ilustración, está tratando de discutir eso en términos políticos. ¿Cómo se construye el espacio público de visibilidad? ¿Qué significa? ¿Y qué efectos tiene? Por ejemplo, de nuevo, Walter Benjamin, ¿no? En sus textos, hay un texto, no recuerdo si es, de nuevo, es el narrador, trata de confrontar la visibilidad de la Edad Media con nuestra visibilidad en relación con la muerte. ¿Sí? Benjamin dice, ¿no? Escribe que en la Edad Media había muertos por todas partes. Hubo un momento en donde la muerte era colectiva, en términos de visibilidad, ¿sí? Morían por toda parte la gente. Dice, nosotros ahora ya no vemos a los muertos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la muerte se ha vuelto doméstica. Te mueres en tu casa, te mueres en instituciones estatales donde no eres visible. ¿Sí? Este espacio de visibilidad también es el espacio público. Es un poco lo que señalan tanto Foucault como, como, como Benjamin. Pero en este caso, Luis Enrique, no necesariamente es un linchamiento mediático, pero uno tendría que preguntarse para qué se utiliza. Foucault utiliza, de nuevo, un término llamado biopolítica, ¿no? Deleuze utiliza un término llamado microfascismo, ¿no? Que en donde vamos, es la discusión actual con Giorgio Agamben sobre el estado de excepción, ¿no? Se pueden generar mecanismos en una circunstancia como la nuestra, en donde los medios de comunicación interactúen con mecanismos de poder para generar procedimientos totalitarios, ¿no? Es decir, bueno, no hagas esto, hace aquello, ¿no? Todos supongo que vemos derivas de eso cerca de nuestra casa, ¿vale? Es decir, vamos, el Estado te dice, no salgas, ok, ¿vale? Pero eso es un estado de excepción, amigo. Ah, no, 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 pero esto es buena gente, no estamos metiendo al ejército. Sí, pero en el facto sí. Y entonces se empiezan a generar como efectos sociales en donde la gente empieza a actuar como, digamos, señalando, siendo como se le llama dedo, ¿no? Él hizo tal cosa, él hizo tal cosa, él no tuvo que haber hecho tal cosa. Vamos, es una forma de analizarlo, no significa que sea la única, ¿sale? El espacio público no solamente, digamos, Foucault respondiéndole a Habermas, no solamente es el espacio de la deliberación, sino es este espacio de conformación de visibilidad, ¿no? Donde se juega también el poder. ¿Sí? De construcción de el ratero, ¿sí? Eh, la, el abogado, ¿no? Cómo se ven. Es un espacio más estético también, ¿sale? Deriani, no sé si Luis Enrique ayuda, pero gracias por la participación. Deriani. Sí, era como un poco fuera de contexto, pero bueno, no tanto, pero sí. Gracias. Sí, sí, son cosas que nos interesan y nos importan también y podemos de alguna manera, ¿no? Señalar algunas cosas, ¿sí? Por supuesto, todo el trabajo conceptual también lo tenemos que hacer, ¿sale? Deriani. Sí, en esta misma línea también tenemos el contraejemplo. Bueno,
En contexto. Hay un canal de YouTube que se llama Ovejas Eléctricas, de Quetzal, me parece. Es un fulano español que sube cosas sobre videojuegos y otras cosas, pero también estudió filosofía. Entonces tiene videos al respecto. El último video que subió menciona la cuestión de China, que ahorita con lo del coronavirus está implementando un nivel todavía más alto de control, por así decirlo, donde todos los ciudadanos son identificados facialmente y además de esto ya implementaron una cosa rara donde detectan su temperatura corporal. Entonces en el momento, por ejemplo, si alguien va en el metro con la temperatura demasiado alta, los usuarios de ese vagón son notificados. Digo, no sé qué tan cierto sea al respecto, pero en esta misma idea, más allá de un linchamiento social, ellos responden pues más bien en un autocuidado de, ok, no nos queda de otra, porque pues así funciona aquí, ya estamos acostumbrados, pero esto también me sirve para tener como cierto cuidado y decir, bueno, estuve expuesta a una persona que quién sabe si sí lo tenga, quién sabe si no, mejor me cuido y cuido a los demás. Claro. Digo, más allá de eso, del linchamiento como social, virtual y demás, también hay que ver que en cierta medida también funciona, ¿no? para ciertas cuestiones, como ahorita en este caso del que puse de China, para precisamente mantener cierta salud, ¿no? Ok, hay digamos, mucho del trabajo que tenemos que hacer y que estamos haciendo como comunidad es tratar de pensar la situación, ¿no? O sea, y cómo poder elaborarla conceptualmente bien, ¿no? O sea, para poder relacionarla. Este tema, digamos, se puede en verdad vincular muy bien con, o sea, lo que señalan todos ustedes, ¿no? Con la cuestión del espacio público, en verdad. Y las derivas que tenemos aquí van por ahí. Por ejemplo, si leen de nuevo, bueno, si leen a Carlos Pereira en el momento que está escribiendo, ¿no? 70s, 80s, si mal no recuerdo, ¿no? Me puedo equivocar. Está hablando de que en la sociedad mexicana faltan procesos de democratización. Y en verdad, cuando dice que faltan procesos de democratización, no solamente está hablando en términos de partido, ¿sí? De partido institucional, sino que más o menos está discutiendo eso. ¿Por qué estoy señalando esto? Porque si se fijan, hemos llegado a una deriva donde hay instrumentales mediáticos, ¿no? Políticos, que impiden el desarrollo de colectividades, ¿sí? Y donde hay un espacio y donde la visibilidad va en un sentido o en otro. Es decir, el espacio público es también un espacio de intervención política, de nuevo lo vuelvo a decir, que implica la constitución de comunidades, ¿sí? De relaciones entre nosotros. También se puede entender así, ¿sí? Y lo vamos a entender también así cuando revisemos a los Flores Magón y cómo ellos querían implementar procesos sociales y políticos para generar la revolución. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, por eso terminamos en esas derivas tan extrañas, ¿no? Pero es parte del problema, ¿no? Y buscar cómo conceptualizarlo, ¿no? No solamente en términos políticos, sino también en términos filosóficos, ¿sale? No solamente en términos históricos, la prensa sirvió para esto, no. Es decir, ok, tenemos ahora otro tipo de mecanismos y de medios y de técnicas que todos abrevamos discursos e imágenes de allí, ¿sí? Esto es el punto. ¿Y cómo funciona en eso? Ok, vayamos a la conferencia. Va a ser bastante rápido, pero la idea es que si ustedes la vieron o si no la pueden ver en cualquier momento, básicamente es, aparte de que es muy amena, ¿no? Básicamente es un conjunto de casos, ¿sí? O sea, es un conjunto de casos y tiene ahí como, él enuncia de manera muy rápida como sus presupuestos conceptuales y pone dos técnicas que aparecen en el periódico que son que son usadas en esa época. Por supuesto, está hablando del siglo XIX, que es la misma periodo de tiempo
de nuestro artículo, pero en este caso no está tratando de mapear el problema que tienen los historiadores de la prensa en la constitución de la opinión pública en México, sino es básicamente esto que le llama la vida cotidiana y los casos de la relación entre la prensa y la vida cotidiana, ¿vale? Entonces, él, Edwin Alcántara, va a utilizar o va a señalar la crónica, que es diferente la crónica a la noticia y es diferente la crónica al artículo de opinión. Esto es importante, ¿no? En algún momento lo revisaremos, ¿no? Cuando veamos el estilo de escritura de los Flores Magón, ¿no? Y la publicidad, ¿vale? Y él dice que tanto en la publicidad como en la crónica lo que encuentran son modelos y estilos de vida, formas de ver la realidad. No nos metamos en la cuestión conceptual de qué quiere decir esto, solamente quedémonos en sus afirmaciones, ¿sale? Él sí cree que de alguna manera la prensa constituye la vida cotidiana. Que me diga cómo, lo va a decir de manera también rápida. Él dice, que fue lo que yo les puse en el cuestionario. La prensa siempre ha sido un poco, por supuesto es oral, entonces tiene este tipo de giros. La prensa siempre ha sido un poco la que define qué es lo oculto, lo popular, lo político, lo social. Obviamente esta generalización es compleja, pero bueno, ¿no? La idea es que aquí que la prensa define lo oculto, lo popular, lo político y lo social. Vean, o sea, conceptualmente es una idea muy fuerte que es esta idea de que hay una técnica discursiva y de imágenes que constituye ciertas representaciones, ciertas imágenes que podemos valorar o no, ¿sí? A través de ella siempre nos formamos concepto de lo que es, por ejemplo, vestir con buen gusto o con mal gusto. En fin, una serie de elementos ideológicos, y aquí aparece una palabra que en la historia de la filosofía en México ha sido una de las palabras, sobre todo recientes, que más ha traído discusiones, ¿sí? La noción de ideología. ¿Qué es una ideología? Bueno, pues ahí pueden leer un cúmulo de autores, ¿no? Les podemos después decir algo, pero ¿qué es esto del ideológico? ¿Vale? Va a entender cómo está constituido los modos de vida y la definición del oculto y de estas imágenes a partir de esta palabra que es lo ideológico. Y sigue, en fin, una serie de elementos ideológicos muy interesantes que vamos absorbiendo de manera inconsciente a través de la prensa. Fíjense, esto es maravilloso. Uno absorbe de manera inconsciente. Obviamente, de nuevo, es un pequeño presentación para un público en general, entonces no se puede meter en cuestiones conceptuales, pero por eso es interesante, ¿no? Porque de alguna manera el ideológico es esta absorción de manera inconsciente a través de la prensa, ¿sí? La prensa aporta cierto material, ciertos estilos, ciertas formas de ver el mundo que uno lo absorbe, ¿vale? Inconscientemente. Ok, hay una discusión ahí fuerte, no voy a meterme, pero la idea es que sí está suponiendo que la prensa constituye, transforma, crea, produce, ¿sí? Una vida cotidiana y las valoraciones que en esa vida cotidiana se dan, pero no solamente las valoraciones, sino como los gustos estéticos y ciertas formas de ver, percibir y de vivir, voy a decirlo así, ¿vale? Porque van a ver, los casos que pone, ¿no? Son básicamente estos, los voy a pasar muy rápido, ¿sí? Se refiere a varias épocas, varias fechas en la historia de México. De principio es una crónica de la toma de posesión de Venustiano Carranza, es una crónica del 17, ¿no? De la promulgación de la Constitución, y él una y otra vez está señalando cómo cómo se constituye una imagen en la crónica, una imagen del pueblo, ¿sí? Y de lo que tiene que hacer el pueblo en una fecha como la toma de posesión de Venustiano Carranza, ¿sí? Uno podría, en verdad, confrontarlo, esa nota, con los videos de Morena, ¿sí? De cuando Andrés Manuel López Obrador ganó. Uno podría, en verdad, ver cómo el pueblo se ve al pueblo. Voy a utilizar una afirmación incluso nazi, ¿no? Porque los nazis grababan grandes películas, ¿no? Del pueblo saludando al Führer, ¿sí?
hay que ver esta función, ¿no? Esta función técnica de cómo el pueblo se ve a sí mismo. En verdad, esa es una discusión que los que analizan el régimen fascista saben que está ahí, ¿no? Y que solamente es posible con mecanismos técnicos como el cine. Y en este caso, como el periódico, ¿vale? Por supuesto, habla de los teatros y la prensa para hablar de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial. Los otros ejemplos que empieza a poner son las grandes tiendas departamentales, la influencia española de 1918, ¿no? Cómo la prensa fue eh, eh, construyendo también la función del Estado, ¿no? En este caso, la experiencia de los individuos, ¿sí? Que, digamos, mató a muchas millones de personas, ¿no? Como ahora sabemos, ¿no? La discusión sobre las faldas cortas y largas, vean, está pensando en la vida cotidiana, ¿no? Por supuesto, la vida doméstica, ¿no? La figura de la mujer, la televisión en relación con la diversión, la censura política a un comediante y Dolores del Río, ¿no? Dolores del Río en relación con Hollywood, ¿vale? Estos son los casos, pero es bien interesante cómo sí está suponiendo que la prensa constituye, ¿no? Ciertas cosas que creemos valiosas en la vida cotidiana. Esto es interesante porque tiene que ver con la figura del control político que está en el texto anterior. ¿Sí? Al momento de constituir lo que en la vida cotidiana vas a disfrutar y le vas a dar valor o no, parece que es un mecanismo de control, ¿sí? En términos muy amplios, ¿sí? Pero esto no quiero ahondar ahorita, ¿sale? Y yo quisiera terminar como con esta evaluación rápida y después pasamos un poco a una discusión, ¿no? Y ver cómo en estos, tanto en el de Nora como en estos dos últimos materiales, se presenta la opinión, el espacio público. Se presenta en relación con la opinión pública. Esto es interesante, con el Estado-Nación, ¿sí? En los tres textos o en los tres documentos se relaciona el espacio público con el Estado-Nación, ¿sí? Con técnicas de visibilidad y potencialización de la visibilización, con técnicas de escritura y de imagen, con relación con ámbitos económicos. Pero hay cosas con las que no se relacionan en estos textos que creo que son importantes para nosotros, para la conformación conceptual de esto que podemos llamar el espacio público. No lo relaciona con instituciones de formación. O sea, ¿a qué me refiero? Kant y los ilustrados franceses señalaban que el espacio público necesariamente tenía que estar vinculado con la universidad o con instituciones de formación educativa, ¿sí? Es decir, con la figura del experto, de cierta manera, ¿sí? Y el experto implica un proceso de formación. Ninguno de estos tres, al menos, lo señala de manera amplia o lo trabaja. Pero esto para nosotros es importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos pensando en filósofos y la formación del filósofo es prioritaria, ¿vale? Y por otras razones que ya revisaremos, ¿no? Por otro lado, no lo relacionan con la figura, con procedimientos de crítica y de política, ¿sale? La figura de la deliberación, y esto está bien, ¿vale? Pero como su acercamiento es más desde el Estado-Nación, no desde los procedimientos de crítica, o puedo decirlo así, de resistencia, ¿sí? De conformación de comunidades, que lo señalamos con Nora, ¿vale? Y por lo tanto, no se trabaja los mecanismos de conformación, aquí me equivoqué, del uso público de la razón. Es decir, no hacen un hincapié fuerte en que este espacio público es un espacio de uso público de la razón, es decir, de crítica, de formación, de experiencias de manera política fuerte, ¿vale? Esto quisiera señalarlo. Ok, quisiera dejar aquí la exposición y me gustaría que pasáramos un poco a la discusión de estos para